estudiando el primer capítulo de San Marcos. Estamos en el sexto domingo de tiempo ordinario. Ya muy pronto vamos a empezar la cuaresma. Vamos a continuar con San Marcos. El capítulo es el 1 del 40 al 45. Pequeño pero muy sustancioso. Después de haber leído ya nosotros una o dos versiones, como es la sugerencia, pues vamos a pasar a versículo por versículo. Y vamos a ver, en el versículo 40 nos dice: en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Y vemos en las imágenes que pusimos cómo normalmente vivía un leproso, o sea, en su forma de ser, de vestir y qué traía. Ahí ponemos una imagen donde el leproso, aparte de andar andrajoso para que llamara la atención, también traía un bastón, un palo donde colgaba una campana para donde pasara, anunciara que iba pasando y la gente se diera cuenta. Eso es importante. Luego dice: Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. ¿Qué es importante resaltar de estos versículos? Pues primero, que vemos a ese hombre, y ya dijimos en qué condiciones se encontraba físicamente. Pues su piel, nosotros sabemos que la lepra es muy notoria, ¿verdad? Bueno, aparte, el llamar la atención por el tipo de vestimenta y de instrumentos que traía para anunciar su pasada por ese lugar donde él iba a entrar. Y aquí la acción importante de estos personajes son importantes. ¿Por qué? Porque está Jesús y está un hombre, en este caso tiene lepra, ¿verdad? Pero la actitud de este hombre es importante resaltarla. ¿Por qué? Porque él está suplicando, y la súplica la hace de rodillas. Es una actitud de mucha humildad, ¿verdad? Entonces, veamos la respuesta de Jesús. Jesús ahora lo primero que hace es sentir compasión de él, ¿verdad? Y al igual que como lo hizo con la sogra de Pedro, ¿se acuerdan? Que le extendió la mano, lo levantó, ahora lo extiende la mano y nadie podía tocar a un leproso porque quedaba impuro, ¿verdad? Aparte de que eran personas impuras, estaban fuera de la ciudad o de la población, nadie los podía tocar. Por eso es que tenían que anunciar cuando pasaran para que se hicieran a un lado y nadie lo tocara. Entonces aquí Jesús rompe todos estos paradigmas, ¿verdad? No es que estuviera en contra de la ley, sino que hace notar precisamente el amor de Dios a través de esa compasión que le muestra tocándolo a él. Y la petición de este leproso es que le dice que si tú quieres puedes curarme. Esa fue la súplica. Y Jesús le dijo: sí quiero. Y entonces le dice: sana. Y en el momento que sus palabras llegan a los oídos del leproso, es tanta la fe del leproso, porque hay que resaltar esto, ¿verdad? Si alguien pide, suplica y con humildad, pues va a recibir. En algún momento lo va a recibir. En este caso aquí, Jesús es inmediato, porque dice inmediatamente, la palabra inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio, ¿verdad? Entonces hay que recordar esta acción tan importante, tanto del personaje como es el leproso, como la respuesta de Jesús. Muy bien. Continuamos en el siguiente. Dice: al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Jesús conoce las leyes del pueblo judío, y cuando alguien es sanado tenía que ir a hacer una ofrenda al templo que le correspondía y presentarse ante su sacerdote, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pide Jesús, pero también le hace una
una petición, pero así de una forma más severa, que no se lo diga a nadie. Es que todavía no es el tiempo. Para Jesús es importante que tenga un tiempo donde Él va a anunciar quién realmente es el Mesías. No le permitió a ninguno de los espíritus inmundos, tanto al que estaba en la sinagoga como a los que curó, que estaban poseídos, pues, después de haber sanado a la suegra de Pedro, porque ellos no eran nadie, ¿verdad?, para anunciar que era el Mesías. Sí lo reconocieron como el Mesías, pero Él todavía decía que todavía no era tiempo. Igualmente le dice a este leproso, pero dice, pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a Él de todas partes. O sea que como en el anteriormente en los versículos y pericopas anteriores, decía que Jesús seguía recorriendo Galilea y su fama seguía creciendo, ¿verdad? Entonces, ya para cuando llegaba a un lugar, ya la gente sabía de oídas lo que había hecho en otras partes. Entonces, por eso es que en este momento a este leproso le dice que se calle, que no diga todavía nada. Pero ¿cómo no vas a decir las cosas que te están sucediendo maravillosas en tu vida si es algo, un gozo tan grande que quieres compartirlo, ¿verdad? Es lo mismo que le sucede a este leproso, que muchas veces es tanto nuestra algarabía, nuestro gozo, el beneficio tan grande que hemos recibido que lo que queremos es compartirlo. Y sucedió aquí con este hombre. Vamos a repasar rápidamente lo que dice el texto. Dice, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿cómo vivía el leproso? Y ya vimos una imagen. ¿Cómo vivía? ¿Cómo traía su vestimenta? Pues en harapos, ¿verdad? Y traía una campana que anunciara que él iba pasando por ese lugar. Y aquí dice, ¿cuál es la súplica que hace a Jesús el leproso? Que lo sane. Que lo sane. Pero le dice, si quieres, puedes curarme. Y la respuesta de Jesús fue, sí quiero. Sana en ese momento. Y fue inmediato. La palabra dice inmediatamente. El texto así no lo dice. ¿Qué le prohíbe Jesús al leproso? Que no lo diga a nadie todavía, ¿verdad? ¿Y ante quién le dice que se presente? ¿A quién debe decir? Al sacerdote para llevar la ofrenda que corresponde según la ley después de que alguien es sanado. ¿Y qué debe de hacer como testimonio de su curación? Pues llevar precisamente esa ofrenda, ¿verdad? ¿Le hizo caso a Jesús el leproso de no decir nada? No hizo caso. Pues era mucho su gozo que quiso compartirlos a todo el mundo. Entonces, ¿qué sería lo importante de recordar con respecto a lo que sucede con el leproso y Jesús? De estos dos personajes, porque son los únicos personajes que están presentes, solamente se menciona al sacerdote según la ley de Moisés, pero de estos dos personajes, las actitudes de ellos, ¿sería importante recordarlas, hacerlas nuestras? Sí. Como por ejemplo, ¿cuál? Que se compadeció y que se compadece Jesús. La compasión de Jesús, que igual nosotros debemos de tener para los demás, ¿verdad? Porque nosotros debemos ser espejo de lo que Jesús ha hecho en la vida, igual que nosotros somos hombres y vamos a hacer lo mismo, somos seres humanos, ¿verdad? Igual que Él, lo podemos hacer y ese es el mejor ejemplo. Bueno, y la fe de este leproso, que aún así, rompiendo también todo lo que estaba establecido por la ley, se acerca a Jesús y le pide, le suplica. La palabra ahí es suplicar.